Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Las exhortaciones que el Señor dirige a sus discípulos, grupo en el cual estamos incluidos, buscan hacernos conscientes de la responsabilidad que como creyentes tenemos frente a la buena nueva del Evangelio. Las gotitas de esperanza de hoy recuerdan que como discípulos no solo debemos vigilar mientras esperamos el retorno del Señor, sino que debemos hacerlo conservándonos fieles a lo que hemos prometido. Dice alguien que el ser humano se convierte en aquello que espera, de manera que quien solo espera la muerte termina convertido en su aliado, la promueve y la produce. En cambio, el que espera en el Señor está lleno de vida, adquiere la misma vida del Hijo del Padre. De esta manera nuestra existencia como cristianos es un esperar a aquel que debe volver y cuyo retorno no fallará, pues lo prometió y Él no es mentiroso, es fiel a sus promesas. Como dice la canción, aquí en esta tierra somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Somos extranjeros y esperamos llegar a nuestra patria, nuestra casa definitiva, en donde está aquel que tanto esperamos. Pero el tiempo de la espera no puede ser vacío, para permanecer con los brazos cruzados. No, es el tiempo en el cual la Iglesia y los discípulos testimoniamos a nuestro Señor ante el mundo, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, comunicamos su salvación a todos los confines, para que muchos se beneficien de ella. Las palabras del Señor poseen un significado especial. Habla de un ladrón que llega en el momento menos esperado. Es que es así, quien se aferra a lo que tiene ve la muerte como una ladrona que roba todo lo que se tiene, mientras quien confía en el Señor la ve como el encuentro con el esperado por excelencia. De ahí que sea necesario estar preparados para ese encuentro que de todos modos se realizará en la hora menos pensada. Aquí aparece una pregunta extraña de Pedro que sirve como introducción de la parábola del administrador. Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? La respuesta de Jesús es que lo que dice vale no solo para los discípulos, sino para todos, de acuerdo a la responsabilidad y al conocimiento que se tenga de la voluntad del Señor. Además deja claro algunas cosas, por ejemplo, que no somos dueños de nada, sino administradores de los dones de Dios, por lo que lo mínimo que se espera es que seamos fieles a la voluntad del dueño y además solícitos, esto es, sabios para comprender esa voluntad y aplicarla en la administración de esos dones. El discurso se refiere sobre todo a quienes en la Iglesia poseen la responsabilidad de no hacer faltar el pan a los hijos de Dios, responsabilidad que corresponde a todo cristiano, sea el pan de la palabra como el pan de la Eucaristía, el pan del amor y de la fe. La responsabilidad es la de dar a sus horas, es decir, en el momento cuando se necesite aquello que a su vez se ha recibido. Quien actúe fielmente tendrá como premio el tener todo aquello que es de Dios, la misericordia infinita del Padre que lo convierte en hijo, que lo hace partícipe de su amor y entrar en su gozo, todo como consecuencia de haber entregado fielmente lo que de él ha recibido. El caso contrario es el del administrador infiel, que se da cuenta que el Señor se retarda, no porque no vaya a cumplir su promesa, sino porque quiere tener todavía un poco de paciencia para que de administradores infieles nos convirtamos en fieles. Pero puede suceder lo contrario, que consiste en comportarse ni siquiera como dueños, sino como gamonales. Incluso diríamos que como delincuentes, golpeando, siendo violentos, comiendo, emborrachándose, llevando una vida disoluta, cuando en lugar de dar el pan a sus horas, se termina tratando a sus hermanos como esclavos. La advertencia es que las consecuencias serán funestas, pues de todos modos el Señor vendrá y lo cortará en dos, recordando aquí la suerte del becerro, que en las alianzas era cortado en dos partes, como signo de lo que pasaría con aquel que no cumpliera con ese pacto. Evidentemente, quien se comporta como administrador infiel no ha cumplido la alianza, no ha esperado al esposo deseado, por lo que su corazón ya, como el becerro, está dividido, cortado por la mitad. Su suerte estará con los infieles.
Termina el texto de hoy clarificando que la responsabilidad va de acuerdo al conocimiento que se tenga de la voluntad de Dios. Así, a quien mucho recibe, a quien mucho se le confía, en esa misma proporción se le va a exigir. Que el Señor nos ayude, porque la verdad es que hemos sido privilegiados, recibiendo tanto amor, la fuerza de su palabra, de su mensaje evangélico, el don de la fe. No echemos estos dones en saco roto, sino que busquemos la manera de compartirlos. La fe se fortalece cuando se comparte, la fe crece cuando se da. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.